Dicen que en la vida todo tiene un precio. ¿Te imaginas ahora vender todas tus pertenencias? Todas, y quedarte sin nada? Bueno, de eso te voy a hablar hoy en Coach Minimalista. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz jueves. Por acá les habla Camilo Ortiz, el que dirige este espacio en donde, simplificando nuestros pensamientos, podemos alcanzar nuestros objetivos. Así es, esto se llama Coach Minimalista, una excelente comunidad que me encanta cómo va creciendo. Y como escucharon antes, el tema de hoy está muy interesante. Justamente voy a hablarles de esa fantasía prácticamente, de despojarnos de todas las cosas, de comenzar de nuevo, de si somos capaces a desprendernos de las posesiones materiales que hasta ahora hemos venido acumulando. Pero antes de hablar de eso, no me queda más que agradecer a los que me escriben por Instagram en @coachminimalista, los que me mandan mensaje, los adoro, me encanta recibir mensajes de tantas partes, de todas partes, y sobre todo porque el capítulo anterior he de reconocer que el sonido fue una cagada, cometí algunos errores técnicos, pero lo que más me gustó es que más de una persona, varios en realidad, me escribieron para darme tips, consejos y ayudarme, y de eso se trata una comunidad, de ayudarnos entre todos. Así que esas personas especiales que me dieron algunos consejos, gracias de corazón. Pero bueno, entremos en materia, entremos en esto de venderlo todo, porque cuando hablamos de vender todas las cosas, pareciera que estamos hablando como de una comedia romántica de Netflix o de esas, no sé, películas que te hacen reflexionar si sería capaz o no. Pero en la vida real no es tan pintoresco. Es en realidad bastante desafiante, diría yo. Nosotros tomamos esa decisión este año, y cuando digo nosotros es mi esposo y yo. Lo cual agrega un punto en particular. No es lo mismo comenzar de nuevo y desprenderte de todas tus cosas que además llegar a una negociación con otra persona de las cosas compartidas, venderlas o no. Y lo primero que me hace pensar es, ¿por qué tomar esa decisión? ¿Qué es lo que me lleva a mí a de repente querer desprenderme de todas las cosas? Y bueno, básicamente, cuando uno toma una decisión de esa magnitud, hay como factores muy básicos que son o deseos de cambio, o retomar el control de tu vida, o apalancar algún proyecto. A veces puede ser una combinación de todas las anteriores. En el caso de nosotros fue así. La pandemia ha sido de las mejores cosas que nos ha pasado. Por lo menos a nosotros nos ayudó a reflexionar y a cuestionar muchísimo las cosas. Si bien desde hace unos años yo ya venía metiéndome en esto del minimalismo y aprendiendo mucho sobre decirle que no a la acumulación material, creo que durante la pandemia pude reflexionar un poco más profundo sobre qué es lo que tengo y qué es lo que quiero tener. Y estando acá en Uruguay, desde que llegamos a este país y nos hicimos con un sentido de pertenencia tan grande, compartimos incluso sueños con muchos uruguayos. Y uno de ellos es que nos encantaría tener una casa en la costa este de Uruguay, que es un lugar precioso, mágico, y siempre lo vimos como un lugar de retiro. Siempre lo vimos como que había que trabajar muchísimo para poder costearnos una casa donde normalmente la gente va a pasar el verano, pero para pasar mucho más tiempo, porque nos encanta. Uruguay tiene una de las cosas hermosas, y es que la playa es muy linda y está muy cercano a bosques de pinos, de eucaliptos, y tiene como esa mezcla preciosa del paisaje, y siempre habíamos soñado con estar allá. Pero una de las cosas que pasa es que la vida que deseo no debería ser un sueño sin fecha. Y eso nos dimos cuenta en el momento en donde el mundo se detuvo por unos días. Cuando de repente nos vimos sin poder trabajar, nos vimos haciendo cuarentena en casa por seguridad, nos vimos deteniendo nuestras habituales líneas de producción. Dijimos, wow, ¿esto es lo que yo quiero? ¿Esto es lo que realmente me hace feliz? Que es como la pregunta básica de cualquier persona que intente dialogar su vida con la filosofía minimalista. ¿Qué es lo que realmente quiero? Y ahí empezamos a ver con otros ojos las cosas que teníamos.
Para explicarles un poco, nosotros hasta hace poco vivíamos en un apartamento, en un piso 22, con la mejor vista de Montevideo que pudiesen imaginarse. Un sitio precioso, bastante cómodo, de 2 habitaciones, un baño, una cocina increíble que hicimos y diseñamos con mucho detalle. Además de eso, el apartamento contaba con un comedor que llegamos a sentar hasta 12 personas porque éramos muy de hacer reuniones. Era como la casa de la abuela. Al ser migrantes teníamos como una linda comunidad de gente que también estaba lejos de su familia, que es nuestra familia hoy en día. Entonces era la típica casa de los cumpleaños, de Navidad, de las celebraciones. Nos encantaba recibir gente. La casa poco a poco tuvo esa transformación hacia el minimalismo de ir teniendo cada vez menos muebles, lo esencial, y la hacía ver mucho más linda. De verdad que era un espacio que le pusimos mucho amor y se había construido en un hogar. Era completamente un hogar. Pero cuando la pandemia empezó a ser un poco más fuerte, tuvimos un gran miedo a perder eso que estábamos construyendo. Porque en sí era nuestro apartamento, pero a través de una hipoteca. Es decir, no era nuestro. Era de un banco, era de un fideicomiso, era de una cuenta por pagar. Y si la situación de Uruguay no hubiese sido tan buena como lo ha sido hasta ahora en el manejo de esta situación especial, no sabemos cómo íbamos a hacer nosotros para sostener esa gran carga que representaba la hipoteca. Porque además era una hipoteca bastante alta. Y nosotros ahí teníamos pocos años. Es decir, era muy poco lo que habíamos logrado abonar a la cuenta de la propiedad, del inmueble como tal. Como ustedes sabrán, normalmente los sistemas crediticios hacen que durante los primeros años pagues mucho interés y cero al capital como tal que te están prestando. Y eso nos hizo darnos cuenta de, ¿queremos esto? ¿Qué es lo que realmente queremos nosotros? Y contrastándolo con otras cosas, somos amantes de los viajes. Nos encanta viajar. Y el año pasado pudimos viajar un montón. Es como si la vida nos hubiera dicho, ojo, aprovecha el 2019, y lo aprovechamos. Solamente a Buenos Aires fuimos 9 veces durante el año. Visitamos a nuestra familia en Colombia, fuimos a Europa, la pasamos genial. Y cuando llegamos dijimos, queremos hacer esto todos los años, queremos viajar muchísimo. Pero tenemos gastos fijos muy fuertes, así que no es tan fácil. Y nosotros empezó como todo un trabajo de ver cómo migrábamos nuestros ingresos a lo digital. Ese era el plan inicial, como que nos encanta viajar, nos encanta estar en movimiento, tenemos que ir migrando nuestras formas de producción. Cuando llega la pandemia nos damos cuenta que no era suficiente eso. O mejor dicho, que había que hacerlo de una manera mucho más acelerada de lo que habíamos pensado a final del año pasado. Es como que la pandemia llegó para, tomarnos por los hombros y sacudirnos y decir, despierta. Todo lo que tienes lo puedes perder de un día para otro. Y la sensación es horrible. Así que, una de las cosas que dijimos, bueno, vamos a seguir con nuestro plan de migrar nuestros ingresos a formas digitales, pero al mismo tiempo vamos a quitarnos este peso tan grande que es la hipoteca. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después cuando tú le has puesto todos tus sueños a un hogar y de repente dices, estoy dispuesto a renunciar de él, me da miedo no llegar a pagarlo en un futuro? Además, te planteas, no sé si de aquí a 20 años cuando termine de pagarlo es el sitio donde quiero estar. Son cosas realmente potentes porque vivimos en una sociedad en donde no es habitual pensar tan a largo plazo. Y yo soy de los que le gusta pensar a largo plazo. Y tengo la fortuna de que mi esposo también. Pero ese largo plazo tiene que estar acompañado sobre todo de valores. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo realmente no sé si en 20 años quería estar en ese apartamento. Lo que sí sé es que quería estar en un lugar donde lo sintiese propio y donde no sintiese que una hipoteca me está ahogando. Espero entiendan como la diferencia, porque yo soy del tipo de personas pro casa propia. Hay gente que no, hay gente que dice, mira, la vida
es tan volátil que es preferible vivir alquilado y tener la libertad de desplazarte. Está todo bien. Yo no soy así, a mí sí me gusta sentir la seguridad de un lugar que sea mío. Ese sentido de pertenencia para mí es importante. Y escúchenlo de alguien que se considera minimalista. Yo sí creo que el sentido de pertenencia es importante. Pero mientras nos haga felices. Así que tomamos la decisión de decir, esto es mejor salir de aquí, vamos a venderlo. ¿Y ahora qué? Antes de tomar decisiones ideamos como todo un plan. Es decir, cuánto hemos pagado hasta ahora, cuánto podríamos recibir de hacer un traspaso de este crédito, de esta deuda, qué podemos hacer con ese dinero, porque ciertamente era bastante poco, si nos metíamos en otro inmueble iba a ser lo mismo. Tal vez podíamos habernos metido en un inmueble más chico, pero igual las capitales suelen ser caras y los plazos de financiamiento muy largos. Y eso sí, no lo queríamos, ahí estamos completamente seguros. Y conocimos gente maravillosa que nos mostró otros caminos, como por ejemplo, comprar un terreno y construir. Y empezamos a ver y a sentir ese deseo inicial de aquella casa en la costa este de Uruguay más cerca. Cada vez más cerca. Entonces hicimos todo un plan, hicimos un esquema, tanto financiero como de acciones que debíamos de ejecutar, y nos dimos todo el 2020 para hacerlo. Marzo, abril tomamos las decisiones y nos reunimos con distintas inmobiliarias, nos asesoramos muy bien, lo construimos como un plan financiero personal y de repente dijimos, tomada la decisión, vamos a vender nuestro apartamento. Para sorpresa de nosotros, la primera persona que entró a verlo se enamoró de él. Y se enamoró de ese lugar porque sentía la energía que nosotros le habíamos proyectado. A nosotros nos cayó muy bien él, Gabriel se llama, un tipazo, que justamente estaba en un proceso también de organizar nuevas experiencias, por decirlo así, en una nueva etapa de su vida. Fue acompañado de sus 2 hijas y desde que entraron los ojos le brillaron a ellos. Para sorpresa nuestra en la negociación, Gabriel nos propone que quiere comprar el apartamento con todos los muebles, con todo lo que hay adentro, con todo menos con nosotros. Como decía al principio, ¿será que todo tiene un precio? ¿Estamos dispuestos a vender todas las cosas que tenemos? Nosotros en ese momento vimos que la negociación nos era interesante, que nos acercaba más a nuestra meta, a nuestro objetivo, y dijimos sí, estos son los términos en lo que nos interesa y vamos a venderlo todo. Y cuando le digo todos, es que hasta la cama vendimos. Ese comedor donde recibíamos a todos nuestros amigos en Navidad, ese sofá súper cómodo y gigante donde nos acostábamos a ver televisor, el televisor también, todo, decidimos venderlo. Y la verdad es que fue liberador. Sí dio miedo, no voy a decir que no, sí nos hizo cuestionarnos muchísimo, wow, ¿y ahora qué? Volver a empezar. Además nosotros que somos migrantes pensábamos, ¿tengo que volver a empezar? Pero con una claridad que fue un motor gigantesco de ver hacia dónde nos acercábamos. Nos metimos en un apartamento más chico. Hoy en día estoy grabando desde aquí. Es decir, nos achicamos a un apartamento de una habitación, donde también desde acá trabajamos. Cambiamos a una zona que nos gusta inclusive un poco más. Ajustamos nuestro presupuesto y comenzamos de nuevo. E incluso teníamos unas pequeñas colchonetas en el suelo para dormir. Y mi esposo, que es fotógrafo, utilizamos las luces y los paraguas como ambientación. Y cuando veían nuestro apartamento decían, wow, parece de Pinterest. Era realmente el estereotipo de alguien minimalista. Es decir, un ambiente muy blanco, muy despejado. Compramos unos tatami, que serían similar a estos japoneses, para aislar un poco el frío del suelo y de los colchones en el suelo.
Y ahí dormíamos, pusimos muy pocas cosas. Y realmente era algo visualmente muy lindo. Y nos dimos cuenta que estando sin nada, nos estábamos encontrando a nosotros mismos. Esto que les digo es real. Empiezas a habitar con tus propios pensamientos. Algo que a veces no le damos importancia. Sacar la tele, sacar tantas distracciones, tantos adornos de tu vida, te hace encontrarte contigo mismo. Ahora bien, la pregunta, ¿es sostenible? ¿Ese estilo de vida es sostenible? ¿Esa reducción al máximo de todas las cosas es sostenible? Para mí no. Y les soy franco, para mí no. Porque empezó a generar un malestar en mí, la ausencia de cosas. Lo cual me hizo indagar en por qué. Y es porque dimos un salto tan grande, pero tan grande, que nos olvidamos de ciertos valores. Y creo que eso es una reflexión muy buena para quien me está escuchando y tal vez en algún momento piense en hacerlo. Y todo es el balance del para qué de las cosas. Tengo una gran felicidad de que cada vez estoy más cerca de cumplir nuestros sueños. Es más, les cuento, en este momento ya tenemos negociado un terreno en el mejor lugar que pudiésemos haber soñado. Estamos ya a punto de firmar la etapa final. Estamos muy emocionados con reuniones casi semanales con arquitectos, viendo métodos constructivos, soñando con la casa que queremos. Pero en la casa en que estamos hoy en día, dejó de ser nuestra. ¿Y por qué? Porque teníamos que construir nuevas formas de habitarla. No era recargarla de adornos, era hacerla funcional. Y en eso el minimalismo también es importante. Por ejemplo, una de las cosas que yo más disfruto, y lo disfruto con pasión, es recibir gente. Me considero un buen anfitrión. Me gusta atender. Y eso mis amigos lo saben muy bien. Y me vi en una situación donde evitaba a toda costa que alguien viniera a casa. Y no porque se viera fea, simplemente porque no la sentía cómoda. Otro ejemplo. El orden me gusta. El orden me genera paz. Ver las cosas ordenadas, limpias en su puesto, me encanta. Una cama tendida y hecha me fascina. Pero era muy difícil mantener nuestro colchón en el suelo ordenado, porque no teníamos otro espacio para estar. ¿Qué quiere decir eso? Mientras yo estaba en un ala de la casa trabajando, y mi esposo estaba en el área donde estaba el colchón, obviamente era encima. Además que esto lo hicimos durante invierno. Cobijas, algo, edredones, cubrecamas. De una u otra forma era muy difícil tenerla ordenada porque todo se hacía ahí. A la hora de trabajar nos sentábamos ahí en la cama con la computadora. Entonces se generó un ciclo que no me pareció para nada sano. Era como que siempre estar en donde descansas. Líneas muy borrosas empezaron a traspasarse entre el descanso, entre mantener las cosas ordenadas, entre la funcionabilidad. Trabajar sentado en el suelo no fue cómodo. Y hubo un punto como de quiebre en donde dije basta y quiero comprar muebles. Pero antes de que ese impulso me llevara a comprar de manera inconsciente un montón de cosas, lo que hicimos fue, primero, tomamos la decisión. ¿Qué queremos comprar? ¿Qué necesitamos comprar? ¿Qué realmente me hace feliz si lo compro? Parece una estupidez, pero a la hora de comenzar de nuevo, estas cosas para nosotros eran súper valiosas. Nosotros en el apartamento anterior lo habíamos llenado de objetos que inclusive después fuimos depurando. Me rehusaba hacer ese mismo camino de ida y vuelta. Y más cuando está muy claro el objetivo. Entonces, una de las cosas que pensamos, ¿qué cosas tengo que me podría llevar a mi casa cuando esté construida? ¿Qué cosas son momentáneas y puedo prescindir de ellas? Compramos una mesa. Solo tenemos 2 sillas. Pero además hay un banco que es muy funcional. La otra noche, cuando hicimos la reunión de mis amigos con propósito, de los que les conté en el capítulo pasado, pudimos todos sentarnos y comer ahí. Yo estaba feliz, de verdad.
Cambiamos los colchones en el piso por un sofá cama, algo que es funcional. Le dedicamos mucho tiempo a buscar un sofá cama que fuera estéticamente lindo para nosotros y al mismo tiempo funcional y duradero. Compramos una tele porque los momentos de ocio sabemos que son importantes. Estar los dos juntos viendo una buena serie, una película una vez a la semana nos ayuda a distraernos un poco. Y sin volvernos locos, compramos las cosas pensando en su función, pensando en los que nos hacían felices. No sé, algunos que me escuchen dirán, bueno, qué minimalista es este que estaba sin nada y volvió a comprar las cosas. Pero este soy yo. Y me gusta ser así. Me gusta cómo hoy en día veo las cosas y cómo voy armando de nuevo las cosas. Cómo me reconstruyo a mí mismo y en ese proceso cómo mi esposo y yo vamos descubriendo qué cosas nos hacen felices. Me gusta sentir que estoy cada vez más cerca del sueño. Y de ese sueño que se ha transformado en un objetivo alcanzable, no me olvido de disfrutar mi presente. Hoy en día me siento muy bien conmigo mismo. Hoy en día me siento bastante liberado de las cosas que pude dejar atrás, de las cosas que pude decirle chao, de las cosas que pude renunciar. Hoy en día me siento con menos carga como para poder emprender un viaje, como para poder iniciar un nuevo proyecto, como para sentir más claridad en mi mente. Por eso me gustaría preguntarte a ti, que me estás escuchando, ¿a qué estarías dispuesto a renunciar? ¿A qué estarías dispuesto a dejarlo atrás? Piensa que para iniciar cosas nuevas tal vez necesites espacio, no solamente en tu casa, sino en tu cabeza. Quédense con esta reflexión. Yo, por hoy, voy cerrando el tema diciéndole de nuevo gracias por estar escuchando todas estas cosas. El capítulo de hoy fue una linda descarga emocional para mí, porque sigo asimilando este proceso. Me gusta. Y me gusta compartirlo con ustedes. Y si quieren seguir escuchándome, no se olviden de suscribirse en Spotify, en Apple Podcast, dejar una reseña. Me encantan las reseñas. Y díganme qué piensan. Quiero escuchar si ustedes se atreverían a hacerlo. Y pregúntense, ¿qué carga podría soltar hoy para sentirme más liviano? Nos vemos.